Entonces quedamos así. El miércoles, fecha límite para los que ya se les envió la retroalimentación, y el jueves para aquellos que reciban mañana las sugerencias. Bueno, el propósito de este sincrónico, el propósito de este sincrónico es comentar, aclarar dudas sobre la actividad 4, ¿no es cierto? Pero si alguno ya revisó la actividad 4, básicamente consiste en crear una propuesta formal en donde debe estar compilado lo de la actividad 2 y lo de la actividad 3, con otros documentos que hacen parte del trabajo, pues que ya vamos a verificar con mayor detenimiento. Pero antes de hablar de la actividad 4, sí quisiera aclarar un poco respecto a la actividad 3, ya que he visto algunos trabajos que presentan, digamos que presentan el mismo inconveniente, y obviamente pues las correcciones a todos se les indicó, pero vamos a aclarar qué problema están teniendo pronto algunos en la actividad 3, para que aparte de la retroalimentación que les envié de manera personal, pues hoy también podamos tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente, dentro de las cosas que se recomendó en la actividad 3, voy a compartir acá mi pantalla. Uno de los problemas que están teniendo es que en el diagrama de contexto, algunos incluyen un diagrama de contexto. Si se basaron o utilizaron para la solución del problema, el que yo realicé, el diagrama de flujo del sistema actual, los inconvenientes que se están presentando es que de pronto algunos están cambiando este proceso. Venta de agroquímicos y fertilizantes. Algunos no incluyen este proceso o incluyen más procesos. Recuerden que el diagrama de contexto involucra solamente un proceso, y si nosotros estamos cambiando el proceso principal, que en este caso es venta de agroquímicos y fertilizantes, básicamente estamos cambiando la actividad de la empresa. Y nosotros no pretendemos cambiar la actividad de la empresa, sino sencillamente la propuesta que estamos realizando es para mejorar los procesos internos, pero no como tal el diagrama de el proceso cero o el proceso del sistema, porque la actividad de la empresa es la misma, tiene que ser la misma. Si cambiamos dicho proceso, estaremos indicando de que estamos cambiando la actividad de la empresa, ¿sí? Obviamente, para que ese proceso se pueda generar, involucra clientes, involucra proveedores, involucra esas entidades. Ustedes pueden incluir más entidades de acuerdo a la solución que plantean. Entonces, en el caso en que encuentren más entidades, no olviden incluirlas acá, pero también en el diagrama de desglose. Lo importante acá es que si yo cambio el proceso cero, básicamente estaría indicando que la empresa, la solución que estoy proponiendo es que la empresa cambie de actividad, y hay que tener cuidado con eso, porque lo que vamos a modificar o lo que vamos a proponer son cambios en los procesos internos, pero no en la actividad general. Andrés Parra.
Bueno, Andrés, mira, básicamente yo les había planteado a ustedes un diagrama de contexto y un diagrama de desglose del sistema actual, ¿no es cierto? Entonces, si ya modelamos y van a utilizar este que se encuentra de guía, el del sistema actual, pues ustedes lo que tienen acá es comenzar a incluir o suprimir procesos que ustedes consideran que están creando esos cuellos de botella en la empresa y que está afectando los tiempos de entrega. Entonces, ¿de qué manera lo pueden hacer ustedes? Eh, Andrés, mira, yo les digo a ustedes que podrían hacer dos cosas. O utilizar el diagrama del sistema actual que yo les había planteado ya y que elaboramos en el sincrónico anterior, o que basados en ese ustedes hicieran las correcciones pertinentes para adaptar su diagrama del sistema actual conforme a las recomendaciones que se habían planteado. Entonces les di cualquiera de esas dos alternativas. O mejorar su diagrama del sistema conforme a lo que se comentó en el sincrónico o si quieren utilizar eso. Entonces, el caso es que si yo tengo mi diagrama de contexto en donde solamente hay un proceso en el cual es la actividad principal de la empresa, ese proceso no debe cambiar a menos que le esté indicando en la propuesta a la empresa que cambie de actividad. Eso es lo que refleja el proceso cero. La empresa directamente, ¿qué se carga de hacer? Y cuáles son las entidades que le brindan información, ¿sí? Pero también a cuáles entidades ese proceso le genera una información. Entonces, tanto el diagrama, tanto el diagrama de contexto del proceso del sistema actual debe ser igual y el del sistema propuesto puede sufrir variaciones, pero el proceso cero tiene que ser el mismo, a menos, como les dije anteriormente, de que ustedes estén en su propuesta indicando a la empresa que cambie de actividad y pues este no es el caso. Lo que vamos a mejorar son los procesos internos. ¿Y en dónde vemos reflejados los procesos internos? En el diagrama de desglose. En la propuesta ustedes lo que pueden incluir, si ustedes consideran que en el diagrama de contexto debe existir otra entidad que debe tener, que debe dar como dato de entrada un flujo o puede obtener como dato de salida otro flujo, lo incluyen dentro de ese diagrama de contexto. Pero lo que no debe variar es el proceso principal. Entonces, entendido qué es lo que hay que hacer en el diagrama de contexto respecto a la solución que ustedes están planteando. Me responden por el chat, por favor. O, o si alguien tiene alguna duda, por favor, que lo mencione. Andrés, Andrés Parra, ¿te quedó claro? Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, es muy importante que si ustedes consideran que las entidades que están en el sistema actual, ustedes consideran que son las mismas entidades que deben estar en el sistema propuesto, entonces el diagrama de contexto sería igual. Pero si ustedes consideran que hay otra entidad que debe proveer la información al proceso principal, lo incluye. Pregunta Ingrid, si considero que debe iniciar una base de datos, este, este se desprende en el diagrama de contexto, en el puro centro.
Mira, Ingrid, básicamente la inclusión de base de datos, que es el detalle, debe ir en el diagrama de desglose. En el diagrama de contexto debe ir el nombre del proceso principal y las entidades que lo involucran. Pero ya la inclusión de las condicionales, de los almacenes de datos y de todo este tipo de simbología va en el diagrama de desglose, ¿sí? Ya que en el diagrama de desglose se narra a manera de diagramas cuál es el flujo interno de ese proceso cero. No se podría, André, no se podría colocar en nivel cero el objetivo estratégico dado entre insumos. No te entiendo, Andrés. O sea, textualmente, ¿cómo lo estás escribiendo? Nivel cero, objetivo estratégico de prosumos. Textualmente eso pondrías, me estás preguntando que si podrías poner en el proceso cero. Ok, básicamente, Andrés, bueno, mira, el nombre del proceso cero, eh, ya lo habíamos hablado en sincrónicos anteriores, y básicamente es el nombre que refleje la actividad principal que se quiere modelar. ¿Sí? O sea, el nombre del sistema a nivel general, en este caso, pues lo llamamos así, venta de agroquímicos y fertilizantes, porque es el sistema general de lo que hace la empresa. Por eso fue que definimos ese nombre. Y ya como tal, los objetivos que ustedes definieron en su propuesta tienen que verse reflejados en el diagrama de desglose, porque el diagrama de desglose está indicando cuál es el flujo que se debe llevar a cabo dentro de ese proceso cero, ¿sí? Es decir, dentro de la actividad principal de la empresa para el cual nos están solicitando nuestras sugerencias como analistas de sistemas de información, y es en el diagrama cero, en el diagrama de desglose del proceso cero, que debe evidenciarse lo que ustedes definieron en los objetivos. Entonces, por eso fue que el proceso cero recibió ese nombre. ¿Listo, Andrés? Ok. Entonces, como les dije, vuelvo y reitero, si ustedes consideran que no, dentro de las entidades que están acá en el flujo, en el diagrama de contexto, no requiere otra interacción con el proceso cero, no lo incluyan. En este caso, el diagrama de contexto quedaría igual, tanto en el sistema actual como en la solución. Algunos lo hicieron de esta manera, otros no hicieron diagrama de contexto, otros incluyeron muchas más cosas en el diagrama de contexto, pero no. En el diagrama de contexto solamente debe estar el proceso principal y las entidades que alimentan, es decir, las que generan entradas y a las que se le genera salidas dentro de ese proceso cero. Otra cosa importante, y ya es el diagrama de desglose, este es el sistema actual. El diagrama de desglose debe de tener en cuenta lo siguiente, y también le sacaré mucho el sincrónico pasado, que si en el diagrama de contexto estaban estos flujos de información, es decir, yo tengo acá en el proceso cero, tengo 1, 2, 3, 4 flujos de información, 2 de entrada y 2 de salida.
Si ustedes incluyen estos 4 flujos, o más flujos o menos flujos, esa cantidad de flujos acá que están interactuando con el proceso cero deben estar incluidos dentro del diagrama de desglose, ¿sí? Por eso, mientras ustedes se encuentran acá que tengo un flujo que se llama pedido, orden de entrega, orden de compra e insumos. Insumos y pedidos son de entrada, orden de entrega, orden de compra son de salida. Si ustedes ven acá en el diagrama de desglose, acá se encuentran insumos como flujo de entrada, que la provee la misma entidad que se está evidenciando en el diagrama de contexto, es la misma entidad, ¿sí? Acá tengo el otro flujo de salida que va hacia la misma entidad que estoy evidenciando en el diagrama de contexto. Acá está el otro flujo de entrada dado por una entidad llamada cliente, y acá está el otro flujo como salida a la entidad distribución, transportadora, creo que le teníamos. Entonces, vi algunos diagramas en los cuales los flujos que estaban en el diagrama de contexto no se evidenciaban en el diagrama de desglose. Entonces, si lo hacen de esa manera, el diagrama de desglose no va a tener coherencia con el diagrama de contexto. Y recuerden que lo que se hace con el diagrama de desglose es poder realizar un detalle de ese proceso cero. Es ver internamente los procesos, los pasos que se están llevando a cabo para cumplir con ese proceso cero. Por lo tanto, deben existir los mismos flujos de entrada y de salida. Obviamente, a nivel interno se evidencian otros flujos, pero las entidades hacia las que le estoy enviando información, es decir, un flujo de salida, o las entidades que me están suministrando información, que es un flujo de entrada, esos flujos deben mantenerse en el diagrama de contexto y en el diagrama de desglose. Entonces, si ustedes consideran de que si no lo hicieron así, ya saben que por dónde deben comenzar a corregir, porque se debe mantener coherencia entre los dos diagramas. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? En ese punto. Dale, Ingrid. Cuéntanos. Ingrid. Ok. Si quieres, te doy audio. No, ok, me pregunta Ingrid que en el sistema no tengo el área contable. Pero Ingrid, si tú miras los diagramas que yo envié, porque yo desglosé el proceso 0, perdón, el proceso 2 y el proceso 4, y si tú verificas el diagrama de desglose del proceso 4, acá se incluye la entidad contabilidad, y sencillamente la incluí ya que dentro del flujo que indicó la compañía, cuando no había insumo para la creación de un nuevo producto, se enviaba una cotización al área de contabilidad para que el área de contabilidad generara una orden de compra. Entonces, mira que sí se incluyó dentro del sistema actual. Solamente que no lo incluí dentro del proceso, dentro del diagrama de desglose en el nivel del proceso cero, porque se me hacía muy grande el diagrama. Y como el elaborar producto tenía
bastante flujo de información, decidí generalizarlo en el diagrama del 12.0 y detallarlo en otro diagrama del 12 propiamente de ese proceso. Por eso fue que nos incluyó ahí. Pero si tú lo ves acá desglosado, acá está el área de contabilidad. ¿Es claro, Ingrid? Ok. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer, acá ya tienen un ejemplo de cómo se hizo, de cómo se modeló el flujo del sistema actual. Obviamente, como venía mencionando, se desglosaron dos procesos, se desglosaron, se desglosaron dos procesos, el verificar existencia, el elaborar producto. Obviamente acá, en el desglose del proceso 2, que era elaborar, perdón, verificar existencia, había un problema, ya que la verificación la tenía que hacer directamente la persona. Entonces, dentro de este proceso de verificación de existencias, se evidenciaban algunos flujos que generaban demoras para la empresa a la hora de distribuir un producto, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que buscar con su solución era que, como tal, suprimir este proceso, por ejemplo. Una solución a plantear es cómo poder suprimir este proceso del sistema actual. ¿Por qué? Porque este proceso, esta verificación que está relacionando esta entidad, me está generando tiempos, me está generando una latencia a la hora de entregar un producto. Entonces, por eso fue que también se quiso modelar por aparte de verificar existencia, para poder tener por aparte el problema que se está presentando actualmente a la hora de verificar si un producto existe o no, porque no hay inventario. Ustedes deben de buscar dentro de su solución cómo suprimir ese proceso. Entonces, si ustedes suprimen ese proceso, igual podrían indicarlo directamente acá, dentro del diagrama del bloque cero, si quieren suprimir todo este flujo de información con las soluciones que ustedes van a proponer. Por ejemplo, en la solución que ustedes van a proponer puede que no tenga necesidad de generarse ninguno de estos procesos. Entonces lo tienen que evidenciar acá. Y pues obviamente acá tienen que ir bases de datos que no deben ir en el diagrama de contexto. En el diagrama de contexto no van bases de datos. Ustedes las bases de datos o los almacenes de información los deben registrar, los deben diagramar en los diagramas de desglose. Básicamente yo dentro del diagrama del sistema actual lo que hice fue detallar dentro de los dos procesos que están teniendo problemas, en este caso el de verificar existencia y elaborar producto, diagramarlos por aparte para poder comprender de manera segregada cuál era el inconveniente en cada uno de esos procesos. Ahora, si ustedes tomaron este diagrama para sus trabajos, pues básicamente deben de proponer cómo suprimir esos procesos de más que me están generando esos cuellos de botella, tanto para la verificación de existencia como para la elaboración del producto. ¿Sí? ¿Por qué en la elaboración del producto? Porque la elaboración del producto pues también tiene problemas en la verificación del si existe o no insumos para crear un producto y obviamente la demora que está teniendo el proveedor
Entonces ustedes deben verificar eso en el diagrama actual y comenzar a crear un diagrama basado en ese mismo flujo, pero tratar de reducir procesos, o si van a incluir más procesos, que sean procesos que ayuden a mitigar esos problemas que está teniendo la empresa. ¿Sí? Y nuevamente les recomiendo, si ustedes van a desglosar un proceso, deben arrastrarse todos los flujos que ese proceso tiene. Si ustedes verifican con detalle, este proceso tiene uno, dos, tres, tres flujos de información, uno de entrada, dos de salida, y si yo miro acá, el desglose de ese proceso, acá está el de entrada, mírenlo acá, no viene de afuera, es decir, del proceso padre, y acá están los dos de salida. Entonces, recuerden, cada vez que van a desglosar un proceso, deben de traer los flujos relacionados con este mismo. Básicamente, la mayoría tuvo inconvenientes en los diagramas de flujo, en ese aspecto, en que los flujos como tal no eran coherentes con los desgloses que estaban haciendo. ¿Alguna otra inquietud respecto a los diagramas? Chicos, recuerden que esta es la oportunidad para aclarar dudas si de pronto dentro del feedback no ha quedado claro o aún no les ha llegado. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, coméntenla. O solamente me escucha Diana e Ingrid y Andrés, que los que han escrito por ahí. Los demás. Cuéntanos, Andrés. Bueno, cuéntanos cuál es tu duda. Pati, ya hablamos de la actividad 4. Esperemos un momento que por favor termine de que Andrés nos está comentando la inquietud. Bueno, Andrés, él dice, en mi caso, la verdad, sí tengo una realización del diagrama frente a la producción o para suprimir procesos. Comenté el diagrama, los objetivos que propone la empresa, la supresión de los procesos que usted dice. Bueno, Andrés, mira, ¿por qué digo que hay que suprimir? Bueno, suprimir procesos si ustedes consideran que ese proceso está siendo un problema para la empresa y en este caso ustedes dentro de la propuesta quieren optimizar dicho proceso.
Está claramente identificado de que uno de los problemas que hay es que hay personal que tiene que ir a corroborar existencias, es decir, lo está haciendo por observación, porque no se están descontando de los inventarios cada vez que se genera, cada vez que se realiza una venta, no se está descontando inventarios de manera automática, sino que tienen que ir a verificarse por personas ese aspecto. Entonces, si yo considero que ese es un problema y dentro de los objetivos que estoy planteando, eso es tratar de dar solución a ese problema, obviamente tengo que de alguna manera decir que ese proceso no va más. Dentro de mi propuesta tengo que estar indicando algún mecanismo, voy a plantear alguna solución al respecto para que las personas no tengan que estar corroborando si hay existencias o no de esa manera tan arcaica. Entonces, por eso fue que ahí comenté lo de la supresión de ese proceso. Pero va de acuerdo, si ustedes consideran que ese proceso no está acarreando con ningún problema, pues sencillamente no lo suprimen. La supresión de proceso o reemplazar un proceso sencillamente es para decir, bueno, este proceso está de más, o este proceso se puede reemplazar por este otro proceso. Entonces, a eso hago referencia, Andrés. Obviamente va muy de la mano dentro de tus objetivos. Si dentro de tus objetivos no estás indicando de que vas a dar resolución a ese problema, entonces estás mencionando de que la parte de cómo están llevando el control de inventarios es lo correcto. Por eso fue que comenté lo de suprimir o modificar algún proceso. ¿Sí te queda claro, Andrés, por qué comenté lo de la supresión de procesos? Ok, listo, listo. Vale. Bueno, eh, Luis, Luis, si lo envías, si me lo enviaste hoy, te lo estaría entregando mañana, pero entonces ya no podrías realizar correcciones. Te tocaría estar atento a lo que estamos comentando acá, pero ya el feedback que te haga de tu trabajo no podría hacer una nueva valoración. Obviamente te haría el feedback para que tenga la retroalimentación, pero no podrías volverlo a subir. Listo. Entonces, mucho ojo a los diagramas de desglose. Los diagramas de desglose deben incluir flujos. Vi algunos diagramas de desglose, ¿sí? En los cuales, recuerden que un diagrama de flujo indica cuál es el paso a paso que se debe llevar para cumplir con un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, los diagramas de flujo deben ser muy coherentes en ese paso a paso. Entonces, cuando ustedes estén diagramando el diagrama de flujo, chequen por favor, cuando terminen de ver nuevamente si este paso a paso es coherente con la solución que ustedes están proponiendo. ¿Sí? Porque vi algunos diagramas de desglose en los cuales los flujos no eran muy coherentes. Me explico. Incluían la parte de bueno, por ejemplo, enviaba cada vez que un cliente generaba hacía una orden de pedido, enviaban ese flujo directamente a producción, ¿sí? Entonces me explico, hacía el cliente el registro de pedido y mandaban ese proceso directamente para el proceso de elaborar el producto. Y hay que estar indicando ustedes con ese diagrama, si mandan de una vez el flujo de registrar pedido a elaborar el producto.
estaría indicando de que cualquier producto que solicite un cliente dentro del pedido se va a mandar directamente al área de producción, lo cual no es una solución, porque recuerden que se envía a área de producción siempre y cuando no hayan existencias. Entonces vi algunos diagramas de flujos que no tenían esa coherencia. Enviaban el registro de pedido directamente a elaborar de producto. Entonces, recuerden que se envía al proceso de elaborar productos siempre y cuando no hayan existencias. Y se envía a través de qué? De una orden de producción. Entonces deben manejar esa coherencia de ese paso a paso a seguir para cumplir con ese objetivo. Me pregunta Caterine, lo ideal de un diagrama de flujo es suprimir o reemplazar. Lo ideal es sí, suprimir, reemplazar e incluir, siempre y cuando lo que permita es mejorar o reducir esos niveles de entropía que se presentan en un sistema de información. Puedes suprimir, puedes reemplazar, puedes adicionar procesos, ¿sí? Siempre y cuando lo que permita el diagrama propuesto es reducir esos niveles de entropía. ¿Listo, Caterina? Lorena, cuéntanos. ¿Qué inquietud tienes? Mientras Lorena nos comenta, otro error que pude evidenciar es que, bueno, algunos incluyeron una base de datos para inventarios, pero no hacían el flujo para que esos inventarios se actualizaban una vez se procese una venta. Entonces, creaban una base de datos en inventarios en los cuales se utilizaba en la verificación de la existencia. Se hacía el flujo con esa base de datos, pero no incluían la interacción de esa base de datos con el proceso de venta. Y que estaba planteando una solución así, que solamente el inventario no iba a tener información actualizada, ya que no se estaba descontando de los productos en existencia cuando se procesaba una venta. Entonces hay que tener coherencia con eso. Bueno, si yo voy a plantear una base de datos de inventarios que me sirva, me sea útil para la verificación, también debo tener en cuenta de que esa base de datos de inventarios, para que maneje un real time, debo de hacer la actualización una vez procese una venta. Entonces, ese flujo no se veía reflejado en la solución que ustedes proponían. Entonces, recuerden que la solución de ustedes deben ser coherentes y si van a agregar bases de datos o nuevos procesos, tienen que verificar con qué flujos de información me están generando para otros procesos o para otras bases de datos. ¿Sí? Ya que, como les decía anteriormente, incluyeron una base de datos de inventarios, pero solamente se usaba para verificación de existencia. Pero la pregunta ahí, ¿será que ese base de datos de inventarios no recibiría como entrada o no generaría una salida hacia otro proceso? Y obvio sí, porque sí tiene que recibir otra entrada. ¿Y de qué es esa entrada? Del producto que se vendió para que se descuente de los inventarios. Eh, Pregunta Lorena, ¿los diagramas de flujo solo nacen del diagrama de desglose del problema de inventario que surge en la empresa o se debe realizar diagramas de los procesos? Bueno, los diagramas de flujo, los diagramas de desglose, Lorena,
surgen a partir del proceso cero. Entonces, si yo voy a hacer un diagrama de desglose en los cuales esté incluyendo, por ejemplo, capacitación, a partir de esa capacitación tengo que evidenciar cuál es el flujo que se lleva a cabo para realizar capacitaciones. Entonces, lo que van a incluir dentro de sus diagramas de desglose es, teniendo en cuenta el proceso cero, qué otros procesos comienzan a desencadenarse. Por eso es que ustedes no vieron acá dentro del diagrama que se hizo en el sincrónico, no evidenciaron que estén incluidas el área de talento humano, ni como tal los directores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de este proceso de venta, directamente ellos no hacían parte de ese flujo, por eso fue que no se incluyeron. Entonces, los diálogos surgen de acuerdo a esos flujos que tengan que ver directamente con entradas y salidas de información. Esa es la clave para poder incluir entidades, para poder incluir procesos. ¿Sí? Aquellos que me ofrecen directamente una entrada o una salida. ¿Claro, Lorena? Lorena. Bueno, espera que se desconectó Lorena. Ok. Edward acá nos había alzado la mano. ¿Nos vas a comentar algo, Edward? Edward. Hola, Edward. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, 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 señor. No estaba. Era una duda que tenía, pero ya su merced me colaboró en resolverla. Ah, ok, ok. Ok, Sí, perfecto. señor. Perfecto. Gracias. Dale. Bueno. Entonces, eso deben tener en cuenta en los diagramas, ¿listo, chicos? Ahora, los objetivos, dentro de los objetivos, antes de que se me olvide, vi objetivos que decían cumplir con los objetivos estratégicos. Entonces, pues eso obviamente es un objetivo muy ambiguo. Debe indicar específicamente el sistema que ustedes están realizando, qué es lo que va a cumplir. Obviamente, pues si yo dejo un objetivo, cumplir con los objetivos estratégicos, pues básicamente no estaría especificando qué quiero lograr con mi sistema. Entonces, uno se incluye en eso y dentro de la retroalimentación les indiqué que era un objetivo muy ambiguo, ya que no especificaban qué es lo que quieren realizar directamente con la propuesta. Hubo otras recomendaciones eh, dentro del feedback que les comenté a ustedes, y es que por favor me traten de dejar conclusiones por aparte y recomendaciones por aparte, ya que todas las estaban incluyendo estaban haciendo directamente conclusiones y recomendaciones
en el mismo apartado, entonces por favor para separar. ¿Sí? Recuerden que las conclusiones deben indicar, pueden demostrar directamente el sistema actual, ¿sí? ¿Qué se concluye que está pasando en la empresa a través del estudio que ustedes realizaron? Y las recomendaciones, cómo el planteamiento de la solución que ustedes están realizando va a permitir a la empresa mejorar en sus procesos internos. Entonces, por eso fue que solicité que dejaran por aparte conclusiones y por aparte recomendaciones. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es lo que son las recomendaciones que hacía directamente con cada trabajo de la actividad 3. Recuerden que los objetivos que ustedes marquen se evidencia en el diagrama de desglose del proceso. Si, por ejemplo, ustedes indicaron como objetivo la creación de una base de datos para X cosa, debe evidenciarse en el diagrama de proceso. ¿Sí? Obviamente, puede que no todos los objetivos se puedan modelar dentro del diagrama, dentro de los diagramas, porque van a haber objetivos que directamente no se pueden evidenciar acá en el diagrama. Por ejemplo, hubo algunos objetivos que indicaban que era capacitar al personal eh, o algo por el estilo. Entonces, pues obviamente esto no lo podemos evidenciar directamente en el diagrama en algún diagrama de desglose. Pero sí, los objetivos que ustedes tracen que tengan que ver directamente con el flujo, deben incluirlo, debe evidenciarse en esos diagramas. ¿Sí? Y obviamente las recomendaciones es justificar la solución que ustedes están proponiendo. Básicamente esas eran las correcciones de la actividad 3. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? Ya lo otro en detalle lo conocen ustedes a los que obviamente han recibido su retroalimentación. A los demás, sí, ya mañana, con la ayuda de Dios, le terminaré de enviarles a los que faltan su feedback. Este era el último punto, reflejarlo de las correcciones de la... Bueno, Andrés, yo les dije a ustedes que como uno de los puntos a evaluar dentro de la rúbrica era si ustedes habían hecho correcciones de la actividad 2. Yo les indiqué a ustedes, bueno, si ustedes dentro de la definición del problema, si yo observo que en la actividad 2 tuvieron algunas recomendaciones y no realizaron ningún cambio y no evidenció que hubo alguna modificación, ustedes pueden incluir eso en la actividad 3 para yo hacer la rectificación. Entonces, listo, Andrés, de pronto sí, déjame y yo ya chequeo a lo que termine la sesión y verifico. ¿Listo? Bueno, entonces, eso respecto a la actividad 3. Vamos ahora
hablar respecto a la actividad 4 y como ustedes pueden evidenciar, la actividad 4 sencillamente es el compilado de lo que ya realizado hasta el momento. Es decir, que acá vamos a tener lo que se realizó en la actividad 2 y en la actividad 3. Entonces, obviamente, para esta propuesta sí voy a solicitar que por favor se realice con normas app. ¿Listo? Ya que es la entrega final. Entonces, debe tener todos esos ítems, portada, el índice, todo lo que ustedes ven ahí. Obviamente, pues no lo voy a leer textualmente como se encuentra y sencillamente me voy a enfocar en lo que está como adicional. Bueno, Diana, eso precisamente iba a comentar. Diagrama y costos. Uno de los puntos a valorar es el cronograma de actividades. Entonces, ustedes tienen 2 meses que fue el que les proporcionó Proinsumos para, no solamente para la elaboración de la propuesta, sino adicionalmente para poder llevar a cabo o poder ejecutar su propuesta. Entonces, el diagrama de actividades obviamente debe incluir, desde el momento en que ustedes realizaron la visita a la empresa, hicieron la recolección de la información, realizaron entrevistas con el diseño que ustedes hicieron de entrevistas. Tienen que incluir todas esas actividades que ustedes como analista de sistemas realizaron para recopilar información y hacer una propuesta, y deben estimar unos tiempos también en la ejecución de dicha propuesta. Entonces, por ejemplo, si ustedes incluyeron que se debía dentro de las actividades a realizar está la inclusión de un nuevo sistema de información y reemplazar forecast, entonces deben ahí incluir esa actividad tanto para la adaptación del nuevo sistema, la capacitación, incluir todas las actividades que ustedes consideren pertinentes para la ejecución de la propuesta que ustedes están elaborando. Entonces, ahora, ¿cómo lo deben presentar? Bueno, ustedes han manejado Project, porque podrían presentármelo en Project. Bueno, hay una alternativa open source, la herramienta ni tenga la licencia, está acá, Project Libre, ahí se las voy a pasar por el chat para que la descarguen. Esta no es de pago, es open source, la descargan, y básicamente la herramienta es esta que está acá, entonces la voy a abrir. Entonces, básicamente, esta herramienta se utiliza para crear cronogramas en proyectos. Entonces, solamente es acá definir las actividades
las actividades que ustedes deben realizar, cómo bloquear la herramienta. Las actividades, cuánto tiempo van a durar con esas actividades y cuánto van a empezar. Entonces, los 2 meses que ustedes van a comenzar a hacer la propuesta, ustedes van a comenzar directamente cuando les sea calificado la actividad. A partir de ahí, ustedes toman 2 meses y estiman los tiempos que consideren que va a llevar a cabo cada actividad. Vuelvo y repito, desde el momento que ustedes ingresaron a ProInsumos para hacer el levantamiento de información hasta la ejecución, de la propuesta. Esteban, el que yo te pasé no pesa mucho. Yo lo descargué ahorita antes de empezar clase y el Project Libre. El Project Libre pesa, la miramos acá, 96 megas. Entonces ese Project Libre no es muy pesado y pues no requiere una licencia de pago. Es software open source. Entonces ustedes lo pueden descargar, no es un software pirata, no tienen que craquearlo ni nada. La licencia permite hacer el uso por cualquier persona y pues es gratuito. Y básicamente es igual que Project. ¿Listo? Entonces, el cronograma van a registrar ahí las actividades, la duración que va a llevar a cabo cada actividad y pues el responsable o los responsables con dicha actividad, es decir, el recurso humano que se requiere para que esa actividad se cumpla. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen ustedes diseñaron una entrevista para el área de producción, entonces deben incluir como recurso humano ustedes como analistas, pero también a ese otro recurso humano que están utilizando, el director de producción. Entonces debe verse reflejado en cada actividad nombre de la actividad, duración y el recurso humano. Si ustedes lo quieren hacerlo con Project Libre, pues perfecto. Perfecto porque es una herramienta bastante útil para la gestión de proyectos. Si la van a hacer en Project, pues listo. Son herramientas bastante útil para la gestión de proyectos. Pero si se les dificulta su uso, pues pueden enviar una hoja de cálculo con los datos que ya les dije. La actividad, la duración de la actividad, ¿sí? Obviamente con su fecha de inicio, con su fecha de fin, y el recurso humano que se requiere para la ejecución de dicha actividad. Entonces tienen esas dos alternativas. Tanto si la hacen por Project como si la hacen por una hoja de cálculo, recuerden que en el documento ustedes van a incluir ahí el cronograma, pero como anexo me envían el archivo. ¿Listo? Chicos. Ok. Como anexo, sí. O sea,
Sí, sí, Andrés, lo que sucede es que muchas veces ustedes incluyen en los trabajos pantallazos del informe, en el informe final incluyen pantallazos de la hoja de cálculo del project, entonces a veces no se alcanza a leer muy bien. Entonces, por eso. Aparte, me incluyen, bien sea la hoja me envían la hoja de cálculo o me envían el archivo en project para yo poder verificar. ¿Sí? Obviamente el trabajo final lo tiene, pero yo requiero que me lo envíen como anexo, con la hoja de cálculo o el archivo de proyecto. Bueno, los costos. Entonces, eh, un ejemplo hagamos una cosa, si quieren un ejemplo de un cronograma, Caterine. Entonces hagamos lo siguiente. Yo les voy a enviar, eh, voy a hacer un cronograma para X actividad, X proyecto. Se los anexo, se los adjunto en un topic en el, que cree en los foros de la actividad 4 para que ustedes lo tengan como guía. ¿Les parece? De pronto para no demorarnos un poco más de tiempo acá en el sincrónico, lo que yo hago es un ejemplo de cómo crear un cronograma, de qué se debe tener en cuenta, cuáles son los campos y se los adjunto. Listo. Bueno. Lo otro que incluye, aparte de lo que ustedes no han realizado en la actividad 2 y en la actividad 3, son los costos. ¿No es cierto? Porque pues todo lo demás se encuentra en las dos actividades anteriores. Bueno, los costos tienen que ser, ustedes tienen que conseguir cotizaciones de proveedores reales, ¿sí? Obviamente hay se pueden hacer bastantes cotizaciones por internet. Obviamente pues la mayoría va a incluir un sistema de información automatizado para el manejo de inventarios. Entonces pues deben de buscar software de inventario, si dentro de la propuesta de ustedes también incluyen que el sistema de información tiene que manejar proveedores, tiene que registrar ventas porque va a reemplazar Forecast que efectivamente ustedes evidenciaron que Forecast tiene módulos que solamente para el área de ventas, pero no es un sistema de información integrado. Entonces deben de buscar software. Si la solución de ustedes está indicando es incluir un nuevo software, pues entonces deben de cotizar uno que tenga esas características que ustedes están indicando dentro de la propuesta. Un CRM, sí. Entonces, y los costos deben ser costos reales. Entonces, ustedes van a conseguir por internet. O si tienen alguna empresa en sus ciudades que se dediquen que tengan algún producto, o a través de una llamada telefónica, algunas empresas de software solicitar las cotizaciones para que las incluyan dentro del informe final. Entonces, dos cotizaciones deben ser reales. Pregunta Caterine, ¿podríamos usar Project, una hoja de cálculo y cómo se llama el otro programa? El que yo les pasé por el link es Libre Project, que es lo mismo que Project, pero más liviano, pesa más liviano en cuanto a su funcionamiento, muy minimalista es el software, el tamaño, el peso del archivo para descarga también es bastante liviano y es gratuito. Pero la función es lo mismo que Project. ¿Listo, Caterina?
Entonces, queda pendiente de mi parte, ahorita subirle la grabación del vídeo, subir un, un ejemplo de un cronograma. Lo voy a hacer en LibreProject, listo. Y también lo voy a exportar en PDF o en Excel si la herramienta me lo permite para aquellos que decidan no hacerlo por LibreProject, también lo puedan visualizar. Diana, sí, los costos para implementar el nuevo sistema de información. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes incluyen dentro de su propuesta que, que van a reemplazar forecast y que quieren un software integrado, debes cotizarme el software integrado. Si indicas que no vas a hacer eso, si lo que quieres es tener un software para inventarios, un software, eh, el no forecast, pero pues que forecast actualice ese otro sistema, entonces pues digamos que en ese caso sí, como forecast es una aplicación ahí que se indicó de manera ficticia, pues entonces solamente me cotizarías cuánto vale el software de inventarios, cuánto vale el software de, de proveedores, o si solamente, o si lo vamos a manejar en la base de datos en una hoja de cálculo, pues entonces cuánto vale la licencia, todo es de acuerdo a tu solución. Bueno, pregunta Andrés, si se usa un anclaje de Oracle para la base de datos. Bueno, recordemos, si por ejemplo, Andrés, Oracle tiene alguna herramienta de usuario final que permita hacer gestión de inventarios. Obviamente el motor soporta el almacenamiento de cualquier dato, pero pues obviamente los usuarios finales no van a utilizar directamente la base de datos porque esa base de datos sencillamente es un backend. Esa base de datos sencillamente es algo que el área técnica se va a encargar para almacenar la información. Pero sí, desde el punto de vista de los usuarios finales, desde el área de ventas, del área de producción, deben tener una herramienta. Entonces, lo que me vas a cotizar, si me vas a indicar Oracle, entonces, si se requiere una licencia para Oracle, ¿cuánto vale para Oracle? O si dentro de la solución que tú buscaste un producto maneja Oracle, ¿cuánto vale la licencia de Oracle y cuánto vale el producto? Si ustedes, por ejemplo, indican que tiene que, tienen que incluir eh, televisores para, para tener pantallas en las cuales tengan que visualizar alguna información o tengan que comprar más computadores, bueno, lo deben incluir dentro de la propuesta. ¿Listo? Pero independientemente de qué elementos técnicos requiero para poder utilizar el sistema de información, las cotizaciones que más me interesan son de los sistemas de información. Obviamente que detrás de esos sistemas de información existe una infraestructura la cual ustedes no son idóneos para poder proponer ese tipo de infraestructura. ¿Sí? Como tal les decía, el área de telecomunicaciones, que si requieren servidores, que si requieren redes inalámbricas, que si requieren fibra óptica. Esa parte tecnológica no la van a hacer ustedes porque pues obviamente ustedes no podrían proponer eso por el perfil que ustedes manejan, ¿sí? Pero sí como tal del sistema de información que me va a ayudar a solventar los problemas que tiene la organización. Entonces,
acá no van a ser ustedes tan técnicos, sino sencillamente van a buscar soluciones de la vida real a través de un software, obviamente, que maneje lo que ustedes están incluyendo dentro de su propuesta. Y deben ser 2 cotizaciones. Por los demás puntos es igual a la actividad 2 y la actividad 3. ¿Listo? La idea es que si ustedes tuvieron alguna recomendación en la actividad 2 y no alcanzaron a subir nuevamente, ya sea porque no se permitieron hacer más de un intento, pues que en el trabajo quede evidenciado toda esa retroalimentación, porque pues ya va a ser la propuesta formal. Entonces acá se supone que ya debe estar todo corregido. Sí, obviamente cuando ustedes lo entreguen, se volverá a hacer un feedback para que ustedes realicen la corrección. Este trabajo está propuesto, ya miramos la fecha. Para el 30 de septiembre, hoy estamos a 24, entonces hagamos lo siguiente, vamos a dejar 8 días, es decir que vamos a dejarlo para que el 2 de octubre sea la entrega de ese documento, dejamos exactamente los 8 días, ustedes puedan subir ese documento con todo lo que solicita la actividad y a partir de ahí ya comenzaré yo a revisar para poder realizar la retroalimentación. Andrés, para la actividad 3 les comenté al inicio de la sesión que aquellos a los que ya se les había enviado lo pueden entregar el miércoles. Los que no, los que hasta mañana reciban su retroalimentación, lo pueden enviar el jueves. ¿Y por qué estas fechas? Porque recuerden que como ustedes tienen que hacer la actividad 4 basados en la actividad 2 y en la actividad 3, pues obviamente deben recibir la retroalimentación para poder tener su propuesta con ya una propuesta mejor elaborada. Entonces, por eso es lo que les mencioné que miércoles y jueves respectivamente, de acuerdo a cómo hayan recibido su primera calificación. ¿Listo? ¿Existe alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces queda como compromiso mío 3 cosas. Subir el enlace de la grabación de este sincrónico, subir a los foros un ejemplo de un cronograma y terminar de revisar los trabajos pendientes para el día de mañana. Bueno, Manuel, yo les envié acá el enlace, mire, yo les voy a enviar un enlace acá directo, acá el programa. Este es el programa, acá hay un botón verde que dice Download, igual yo lo voy a incluir dentro del foro.
dan download y él comienza ya a descargar el archivo. Listo, entonces ahí les envié el enlace. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, quedamos así y nos estaremos comunicando ya por el foro. ¿Alguna duda antes de cerrar sesión? Listo. Vale, recuerden que cualquier cosa, yo sé que a veces ustedes escriben ahí por el privado, pero recuerden que si tienen una duda también pónganla en el foro para que los demás también tengan esa retroalimentación. Entonces nos estamos conversando, chicos, por el foro y por los mensajes privados de la plataforma. Que pasen buena noche. A todos mil gracias por la asistencia. Eh, Lilo, bueno, esta noche era la última sesión, pero pues podríamos fijar algo el próximo lunes. Entonces, pues ustedes me dirán o lo estaremos conversando por el foro si es necesario la próxima sesión. ¿Les parece? Yo dejo algo en el foro y de acuerdo a cómo ustedes vayan desarrollando las actividades, decidimos, si no, entre todos, si se requiere tener una nueva sesión. ¿Les parece? Listo. Entonces así quedamos. Buena noche. Buena noche. Listo. Bye bye.